Todo comenzó la noche en que decidí quedarme en la antigua casa familiar. Una decisión de la que me arrepentiría para siempre. La mansión de mis abuelos, ubicada en lo profundo del bosque, había estado abandonada durante años. El tiempo y las historias sobre ella la habían envuelto en un aura de misterio y peligro. Los aldeanos hablaban de la Dama de Negro, una figura espectral que merodeaba entre las sombras. Nadie se atrevía a acercarse, pero yo, en mi necedad, lo consideraba simple folclore. Llegué al anochecer. La brisa fría de otoño agitaba las ramas desnudas de los árboles, haciendo que crujieran como advertencias olvidadas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo mientras entraba. La oscuridad dentro de la casa era opresiva. Sentí un escalofrío en la columna, como si alguien me estuviera observando desde las profundidades de la sombra. Encendí una linterna y el débil haz de luz apenas lograba penetrar la negrura del vestíbulo. Todo estaba tal como lo recordaba. El reloj de pie, al final del pasillo, marcaba el tiempo con un sonido ahogado y lento. Las alfombras cubiertas de polvo y los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas durmientes. A pesar de la inquietud que crecía en mi pecho, me repetía a mí mismo que no había nada que temer. Estaba solo, o eso pensaba. Pasaron las horas y, mientras revisaba las viejas habitaciones, comencé a sentir una presencia. No puedo describirlo de otra forma. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, cargado de una energía que me oprimía el pecho. Los pequeños ruidos que al principio había atribuido a la casa misma, maderas crujiendo, el viento golpeando las ventanas, se volvieron más inquietantes. Cada paso que daba resonaba como un eco, y juraría que escuchaba otros pasos que me seguían, pero no podía ver a nadie. Decidí quedarme en una de las habitaciones del segundo piso, una vez que mi linterna comenzó a parpadear sin razón aparente. Me senté en una vieja butaca, observando la lluvia que ahora caía más fuerte. Traté de calmarme, diciéndome que no era más que la sugestión, pero entonces lo escuché, un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero no, era una voz, suave, amenazante. No debiste volver. Me levanté de golpe. Mi respiración se aceleraba mientras barría la habitación con la linterna, pero no había nadie. El aire era helado, casi irrespirable. La voz no parecía provenir de ninguna parte en concreto, pero resonaba en cada rincón. Me acerqué a la puerta para asegurarme de que estaba cerrada, y cuando giré el pomo, sentí una mano fría sobre la mía. Salté hacia atrás gritando: «¡Vete!». Susurró de nuevo, ahora con más fuerza, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré lentamente, pero lo único que vi fue la silueta de la casa desmoronándose bajo la linterna intermitente. Comencé a caminar de vuelta hacia el pasillo. Mis pasos resonaban con eco en el suelo de madera. La sensación de ser observado, de no estar solo, me seguía como una sombra inquebrantable. Al llegar al pie de las escaleras, escuché algo más que hizo que mi corazón se detuviera: el sonido de un vestido arrastrándose por el suelo. El sonido era inconfundible. Un susurro arrastrado que se acercaba lentamente desde lo profundo de la casa. El roce sedoso del vestido contra el suelo resonaba en mis oídos como un eco malsano, cada vez más cerca. Mis piernas temblaban y el pánico empezó a trepar por mi espalda. El aire en la casa era tan denso que cada respiración
Era una lucha. Apreté la linterna en mi mano con desesperación, enfocando hacia el origen de aquel ruido. ¿Quién está ahí? Mi voz se quebró, un murmullo ahogado en la oscuridad. No hubo respuesta, solo el continuo arrastre del vestido. El terror me paralizaba, pero mis pies, actuando por puro instinto, me llevaron de regreso al segundo piso. Subí las escaleras a toda prisa. El crujido de los escalones a mi paso era un acompañamiento a esa presencia invisible que parecía moverse a la par. Mientras alcanzaba el último escalón, un golpe resonó detrás de mí, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe en la planta baja. Mi corazón latía con tal fuerza que podía sentirlo en mis oídos. Me giré un instante para mirar hacia abajo, iluminando la oscuridad. En el pie de las escaleras, apenas perceptible, vi una figura. La luz de la linterna la rozó, pero no reveló ningún rostro, ningún cuerpo. Era como si la sombra misma hubiera cobrado vida. Mi respiración se volvió errática y sin pensar más, me arrojé hacia la primera habitación que encontré, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Apoyé la espalda contra la madera, tratando de recuperar el aliento mientras el silencio volvía a apoderarse de la casa. Por un momento, pensé que tal vez todo había terminado, que lo que fuera que había sentido era solo un producto de mi mente perturbada por las historias. Pero entonces la puerta comenzó a vibrar. Primero fue un leve temblor, como si alguien estuviera rozando la superficie desde el otro lado, apenas tocando. Luego, los golpes comenzaron. Suaves al principio, casi tímidos, pero cada vez más fuertes, más insistentes. Sentí el impulso de gritar, de correr, pero no había escapatoria. Estaba atrapado en ese maldito cuarto. Los golpes cesaron de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Pegado contra la puerta, intenté escuchar cualquier sonido, cualquier pista de lo que estaba ocurriendo al otro lado. Y entonces lo escuché. Una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera al otro lado, esperando. Un sudor frío me recorría la espalda, y el peso de esa presencia me sofocaba. Sabía que no debía abrir la puerta. Sabía que lo que fuera que estaba allí no era humano. Pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente, impulsándome a acercarme. «Vete, o te arrepentirás», susurró la voz de nuevo, mucho más clara esta vez. La linterna parpadeó una vez más antes de apagarse por completo. Ahora estaba en la oscuridad total. Pegué mi oído contra la puerta, temblando, y lo que escuché me heló la sangre. La risa suave de una mujer. Una risa que no auguraba nada bueno. Y de repente, algo pasó rozando la puerta desde el otro lado. Un leve crujido, como uñas arañando la madera. Detrás de la risa, podía escuchar cómo algo se arrastraba lentamente por el suelo. La dama de negro. Sentí una presión abrumadora en el pecho. El aire se volvía más pesado con cada segundo. Estaba sola, acechándome, y yo no tenía ningún lugar a donde huir. Mi mente se encontraba en un estado de desesperación. Cualquier intento de racionalizar lo que estaba sucediendo se desvanecía ante el terror inminente. La risa continuaba, suave y burlona, mezclándose con ese sonido aterrador de las uñas arañando la madera. Era un canto macabro que retumbaba en mi cabeza, y me di cuenta de que no podía permanecer ahí. Sin embargo, la oscuridad era un enemigo formidable. Cualquier movimiento que hiciera podría ser fatal. Tomé una decisión.
Debía salir de ese cuarto antes que la dama de negro decidiera que era el momento de entrar. Con mano temblorosa, busqué la perilla de la puerta. La toqué suavemente y sentí el frío del metal, como si me advirtiera de lo que me esperaba. La risa se detuvo de repente. Una calma inquietante llenó el aire, como si el mundo entero se hubiera detenido, a la espera de algo terrible. Esa pausa solo aumentó mi pánico, y al final decidí abrir la puerta, con la esperanza de que al menos el pasillo me ofreciera una salida. Cuando giré el pomo, la puerta se abrió con un chirrido siniestro, y el pasillo se iluminó débilmente por la luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota. A medida que salía, noté que la atmósfera era aún más densa, como si una niebla invisible me rodeara, absorbiera toda la esperanza. La casa parecía viva, cada rincón susurrando secretos que querían ser olvidados. ¿Dónde estás?, murmuré. Pero la pregunta se perdió en el aire pesado de la casa. Tomé un respiro profundo y avancé, mis pasos sonando como campanas en el silencio. Mi corazón latía en mi pecho, retumbando como un tambor en el desierto. Caminé hacia la habitación principal, la que recordaba más vívida de mi infancia, y al entrar, mis ojos se encontraron con un cuadro colgado en la pared. Era un retrato de la dama de negro, una mujer de rostro pálido, ojos oscuros y profundos, vestidos negros que parecían fluir como sombras. Su mirada me atravesaba, llenándome de una sensación de ser observado. Mientras intentaba apartar la vista, un suave susurro volvió a surgir a mis espaldas. ¿Me recuerdas?, preguntó la voz, tan clara que creí que estaba justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. La habitación estaba vacía, la cama cubierta de polvo y telarañas. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran. Aún así, su voz continuaba resonando en mi mente. «Vine por ti porque volviste». Me senté en la cama, incapaz de pensar con claridad. La historia de la dama de negro resonaba en mi mente, un eco de advertencias sobre su venganza. Aquella mujer había sido traicionada, dejada sola en esta casa, y había prometido regresar por aquellos que le habían hecho daño. Miré hacia la ventana y la vi. Su vestido negro ondeaba al viento, como si el mismo aire le perteneciera. «¿Por qué volviste?», pregunté en voz alta, sintiendo que ya no podía escapar. Y entonces su voz flotó en el aire, resonando con una intensidad escalofriante. «Porque quiero que sientas mi dolor». El tiempo se detuvo mientras sus palabras se hundían en mi ser. En ese instante, comprendí que no había escape. Había estado esperándome. La casa, su hogar, había estado atrapando sus secretos y su ira durante generaciones. Y yo era solo el siguiente en su lista. De repente, una fuerte ráfaga de viento estalló, arrojando la puerta de la habitación abierta de golpe. Una corriente gélida recorrió el pasillo y con ella la risa. La sombra que había visto se movió, entrando al cuarto, llenando el espacio con su presencia aplastante. No podía pensar. Solo podía correr, pero ¿hacia dónde? No tenía tiempo para pensar. Solo podía actuar. Me levanté de un salto, mis pies apenas tocando el suelo mientras me lanzaba hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura se materializó ante mí, bloqueando mi camino. La dama de negro parecía más tangible que nunca. Su rostro pálido y sus ojos oscuros absorbían la luz como un agujero negro. Me quedé paralizado.
una mezcla de terror y fascinación que me mantenía inmóvil. ¿A dónde crees que vas?, susurró, su voz suave como seda, pero cargada de un veneno que cortaba el aire. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Ella dio un paso adelante, el vestido negro arrastrándose por el suelo, y el aire a su alrededor se tornó helado. Todo mi ser anhelaba salir de allí, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando recordó el viejo reloj que había dejado en la mesa del salón. Aquella tic-tac resonante que había acompañado mis noches de insomnio. Un recordatorio del tiempo que había pasado y de los secretos que la casa guardaba. Tienes que escucharme, dije, finalmente encontrando mi voz. No estoy aquí para hacerte daño. La dama de negro sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mirada atravesó mi alma y sentí que los recuerdos de su historia comenzaron a fluir a través de mí. La traición, la soledad, el dolor. Ella había sido una mujer de amor, deseosa de vivir, pero la vida le había despojado de todo. No puedes entender el dolor que he sufrido, dijo. Su voz ahora un susurro atormentado. Pero tú eres parte de mi venganza. Desesperado, hice un gesto hacia el retrato en la pared. ¿Eres realmente tú?, pregunté, sintiendo que el sudor me empapaba la frente. El retrato, la historia. Soy lo que quedó de ella, respondió, su tono lleno de tristeza. La mujer que amó y perdió. Y ahora quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que sientas el vacío, la desesperación. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y mis recuerdos comenzaron a entrelazarse con los suyos. La pérdida, el desamor, el olvido. Sentí su angustia en mis huesos. Era una conexión inquietante, una invasión a mi ser que me dejaba sin aliento. La habitación se llenó de un eco. Las paredes parecían acercarse, cerrando el espacio. Quería huir, pero sabía que cada intento solo reforzaría su control sobre mí. Tienes que entenderlo, susurró avanzando hacia mí. Me di la vuelta y corrí hacia la ventana. Un grito de terror atorado en mi garganta. La luna iluminaba el jardín, donde las sombras danzaban bajo su luz. Pero al mirar de nuevo el espacio estaba lleno de figuras oscuras, como si la dama de negro hubiera traído consigo a otros espíritus atormentados. «Déjame en paz», grité, girándome de nuevo hacia ella. Pero la sonrisa de la dama de negro se amplió y un rayo de dolor atravesó mi pecho. La angustia y el horror me inundaron. Mi mente estaba en un torbellino, la desesperación amenazando con consumir cada parte de mí. ¿Te gustaría saber qué es el dolor de verdad?, preguntó. Su voz ahora un eco tenebroso, reverberando por las paredes. Ven y siéntelo. La puerta se cerró de golpe, atrapándome dentro de la habitación. No había escapatoria. Me sentía como una presa, atrapada en su telaraña de sufrimiento. En ese momento, comprendí que mi vida había tomado un giro oscuro y que el final que tanto había esperado se desvanecía lentamente. El aire se volvió aún más frío y de repente sentí una mano helada en mi brazo. La dama de negro había pasado a través de mí, su esencia oscura penetrando en cada rincón de mi ser. La desesperación se convirtió en pánico y mis recuerdos comenzaron a transformarse. Imágenes de traiciones, de decepciones,
de la angustia de perder a quienes amaba, comenzaron a inundar mi mente, convirtiendo cada rincón de mi alma en una tormenta de agonía. Así se siente, murmuró mientras una sonrisa siniestra se dibujaba en sus labios. Y en ese instante, supe que lo que había comenzado como una simple exploración había desembocado en mi condena. Pero antes de que pudiera gritar, la oscuridad me envolvió por completo. Las sombras se apoderaron de mi mente, arrastrándome a un abismo de terror inimaginable. La dama de negro había logrado penetrar en mi esencia, y el sufrimiento que había conocido se transformó en mi propia experiencia. Era como si su dolor se hubiera convertido en el mío, y cada lágrima que había derramado a lo largo de su trágica existencia brotaba de mis ojos. «¿Ves?», susurró, sus palabras resonando en mi mente como un eco aterrador. «Ahora sientes lo que yo sentí. Ahora eres parte de esta historia». Mis rodillas flaquearon y caí al suelo, sintiendo cómo el frío se apoderaba de mí, como si los brazos de la dama de negro me abrazaran, envolviéndome en su manto de desesperación. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la nada, atrapada en un océano de dolor. Las paredes parecían cerrarse aún más, y el aire se tornó pesado, como si estuviera bajo el agua. La oscuridad me abrazaba, incapaz de liberarme. «¿Creías que podías escapar?», se burló, su risa resonando en el espacio, convirtiéndose en una melodía siniestra. «Nadie escapa de mí, nadie escapa de la memoria». Las imágenes de aquellos que amaba comenzaron a desvanecerse. Sus rostros se convirtieron en sombras, sus risas en ecos distantes. El vacío me llenó, y sentí que la dama de negro no solo se había llevado mi esencia, sino también mi esperanza. En un último intento por liberarme, me arrastré hacia el retrato colgado en la pared. Quería entender. Quería descubrir cómo había llegado a ser lo que era, pero al acercarme, el cuadro comenzó a vibrar, y el rostro de la mujer se torció en una mueca de dolor. «No busques respuestas, hijo mío. Solo serás parte de mi historia», dijo con una voz que ahora sonaba como un lamento de mil almas. No podía soportarlo. En un arrebato de desesperación, levanté las manos y rompí el cristal que cubría el retrato. El sonido resonó como un grito en la noche, y el viento aulló a través de las grietas de la casa. Al romperse, el vidrio dejó escapar una racha de energía que atravesó la habitación. La dama de negro retrocedió, y por un breve momento vi la confusión en su rostro. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz transformándose en una mezcla de furia y miedo. «Aproveché esa fracción de segundo y corrí hacia la puerta». La madera parecía crujir bajo mis pies, mientras la dama intentaba recuperar el control. Su grito resonó, llenando el aire con un eco de ira que parecía sacudir la casa misma. «No escaparás de mí». A medida que llegaba a la puerta, sentí que algo me sujetaba por el tobillo, un frío inhumano que me paralizó. Me caí al suelo, arrastrándome hacia la salida mientras la sombra se acercaba, sus ojos resplandeciendo con una ferocidad que me hizo temer por mi vida. «Nunca lo olvidarás», susurró, su voz acercándose como un viento gélido que atravesaba mi alma. Finalmente, logré deshacerme de su agarre y abrí la puerta. Un estallido de luz me inundó, como si el sol hubiera regresado al mundo. Sin mirar atrás, corrí hacia el pasillo, pero el aire estaba lleno de murmullos. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Las sombras danzaban y el eco de la risa de la dama de negro se desvanecía en la distancia. Pero su advertencia retumbaba en mi cabeza.
No podrás escapar de lo que llevas dentro. La casa tembló y cada paso que daba parecía llevarme de vuelta a su oscuro abrazo. Al llegar a la entrada principal, la puerta se cerró de golpe, atrapándome una vez más. Esto no ha terminado. La voz de la dama de negro resonó desde las sombras. Siempre estaré contigo, siempre. Me dejé caer contra la puerta, sintiendo que la desesperación me invadía nuevamente. Estaba atrapado en un ciclo de venganza y dolor, y cada intento de escapar solo hacía que la sombra de la dama de negro se alargara aún más, envolviéndome en un abrazo helado. El tiempo se detuvo. La casa, con sus secretos y su historia oscura, continuaba viva. Y yo, un simple peón en su juego, comprendí que nunca podría escapar de la dama de negro. Su venganza era un eco eterno, un recordatorio de que al final siempre había un precio que pagar. La oscuridad me abrazó una vez más. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje a través de la venganza de la Dama de Negro. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia aterradora y que te haya dejado pensando en lo que realmente significa el dolor y la venganza. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias de terror. Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre el destino del protagonista. Recuerda, en el mundo del horror, nada es lo que parece, hasta que es demasiado tarde.